Buen día, jóvenes. Continuando con el desarrollo de nuestras clases, hoy vamos a trabajar en historia, la corriente libertadora del norte. El del sur ya trabajamos con don José de San Martín y ahora vamos a trabajar la corriente del norte que encabeza don Simón Bolívar. Eh, Don Simón Bolívar nace en Caracas el 24 de junio del año 1783. Él pertenecía a una familia rica, pero a los 9 años queda huérfano de padre y madre y pasa al cuidado de sus abuelos, bajo la tutela de sus abuelos. A los 19 años él logra casarse con María Josefa Rodríguez del Toro y a los 16 años él ingresa como cadete a la escuela de oficiales de la milicia española. Ya en 1806 él comienza a participar en reuniones secretas revolucionarias en Venezuela, en la búsqueda por la independencia de su país natal. Cuando ya tenía 28 años, él asiste a la proclamación de la primera constitución de Venezuela en el año 1811, con su amigo Miranda. Juntos luchan por conservar esa independencia que se dio en 1811 en Venezuela, pero en 1812 los españoles reconquistan el territorio venezolano y logran poner fin a la primera república que se dio en Venezuela en 1811. Pero Bolívar continuó con sus ideales de independencia. En 1812, desde su exilio en Colombia, escribe un documento que se llama el Manifiesto de Cartagena y inicia con ello una campaña para liberar Venezuela del dominio español. Y logra tomar Caracas en el año 1803, pero es derrotado por un militar español, Tomás Boves, en 1814, y le pone fin a la segunda república venezolana que estaba buscando don Simón Bolívar. Pero él persistió y en 1815 escribe su famosa obra Carta de Jamaica, donde reorganiza su ejército, que él denomina el ejército de Angostura. Y este proceso termina en el Congreso de Angostura en 1819. Y él propone la creación de un gran estado, uniendo, uniendo Venezuela, Colombia y Ecuador. Y para que logre concretar ese sueño de crear un gran estado y lograr la independencia, y lograr la independencia, lo logra en tres batallas importantes. La batalla de Boyacá, que se lleva a cabo el 7 de agosto de 1819, consiguiendo con esta batalla la independencia de la Nueva Granada, hoy Colombia. La batalla de Carabobo se produce el 24 de junio de 1821. Con esta batalla logra la independencia de su patria natal, Venezuela. Y con la batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822, consigue la independencia del Ecuador. Es así como se da entonces este proceso de independencia iniciado por Simón Bolívar. Y no hay que olvidar que a mediados de 1823, en la clase anterior hemos visto esto, Rivagüero queda elegido como presidente del Congreso, elegido por el Congreso. Con esto se había convertido en el primer presidente del Perú, y él era el que gobernaba en nuestro país. Pero ante esta situación crítica entre el Congreso y el Poder Ejecutivo de la época, es que Rivagüero se traslada a Trujillo y desde ahí estaba gobernando. Pero el Congreso que estaba en Lima le destituye y nombra como nuevo presidente en el Perú
al marqués de Torre Tagle. Y el marqués de Torre Tagle es elegido presidente y el Congreso resuelve nombrar una comisión para ir y traer al libertador Simón Bolívar. Muy bien, ahora la llegada de Bolívar al Perú. Él fue invitado por el Congreso. Envía una comisión integrada por don Joaquín Olmedo y por don Faustino Sánchez Carrión. Ellos van para traer a Bolívar. Bolívar llega al Callao el 1 de septiembre del año 1823. Ingresa a Lima el 3 de septiembre del mismo año, en medio de alegría, de fiesta, porque estaba llegando el libertador Simón Bolívar, que había independizado Colombia, había independizado Venezuela, Ecuador. San Martín ya lo había hecho con Chile, ya lo había hecho con Argentina. El objetivo ahora era independizar el Perú, porque era el centro del poder colonial. El Congreso celebran la llegada de don Simón Bolívar al Perú, y el Congreso nombra a Simón Bolívar como el jefe máximo del ejército, mientras Torre Tagle, elegido como presidente, se mantiene frente al poder ejecutivo. Después de las celebraciones pasaron los días y cuando vuelven a la realidad se dan cuenta que tienen un ejército débil, un ejército mal armado. Y Ribagüero en Trujillo, ya había sido destituido y nombrado en su reemplazo a Torre Tagle, comienza a confabular y conjura en contra de Bolívar. Empieza a escribir cartas con el último virrey para sacar a Bolívar del país, y una de esas misivas ha sido descubierta por el coronel patriota Antonio Gutiérrez de la Puente. Bolívar se entera de esta situación y ordena su fusilamiento, pero no fue acatada y Ribagüero es desterrado y huye. Torre Tagle, que había sido elegido como presidente del Perú, también se pasa al bando de los españoles y con él se lleva un batallón del ejército. Se traicionan a Bolívar con el cuento de que no habían recibido sus honorarios, y estos se refugian en el castillo del Real Felipe. Izan la bandera española. Bolívar, enterado de esto, envía a fusilar a Torre Tagle y a Félix Berindoaga. Fusila a Berindoaga, pero Torre Tagle logra refugiarse en el castillo del Real Felipe. Bien, ya estamos dando inicio a las últimas batallas en contra del ejército español, que va a terminar con la expulsión definitiva de estos. Luego se da el gobierno de la dictadura de Bolívar. En el Congreso en Lima, habiendo sido traicionado por Ribagüero y por Torre Tagle, el Congreso se reúne el 10 de febrero del año 1824 y deciden nombrar a Simón Bolívar como dictador del Perú. Y cuando lo eligen dictador del Perú, entra en receso el Congreso, cierran el Congreso. Bolívar se encontraba en sus cuarteles generales en Pativilca, ahí había establecido su cuartel general. Él estaba enfermo y estaba recuperándose, estaba en cama. Ante la noticia de que le habían nombrado como dictador, él comienza a elaborar un plan con el objetivo de poner fin al ejército español en el Perú. Con amplias facultades, habiendo sido elegido como dictador, que él sabía que le había entregado el Congreso, él empieza a recaudar recursos y soldados para llevar a cabo las dos últimas batallas por la independencia. Él recluta a toda persona en edad de servir a la patria, recluta inclusive a esclavos de las haciendas. Sus dueños empiezan a decir: ¿cómo es posible? Esos esclavos me cuestan mi plata. Pero aún así él los reclutó para engrosar el ejército patrio. Nombra como su secretario personal a don Faustino Sánchez Carrión, ya mejor de la enfermedad, recuperado de la enfermedad que le aquejaba. Ordena que sus tropas se trasladen a Trujillo para organizar mejor la logística, la toma de armas,
y todo, y se van. Organizado el ejército, se alistan para las dos últimas batallas, la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. La batalla de Junín se lleva a cabo el 6 de agosto del año 1824. Bolívar se entera por sus espías que las tropas de los españoles se encontraban dispersadas por la zona central. Entonces él inicia su traslado hacia Trujillo, y para el cual él divide su ejército en dos columnas. La primera pasaría por Rancas para luego dirigirse a Cerro de Pasco, y la segunda tendría que venirse a Huánuco al mando de Simón Bolívar. Llegan a Huánuco, pasan por Huácar y luego se dirigen al reencuentro con el otro batallón en Rancas. Respecto al paso de don Simón Bolívar por Huánuco y por Huácar, aquí los huacarinos y la gente que vive en inmediaciones en la jurisdicción del distrito de Huácar tienen historias muy bonitas respecto a la presencia de Simón Bolívar en esa zona. Más adelante, cuando tengamos tiempo, voy a compartir con ustedes esas historias muy bonitas que han escrito los huacarinos, los angasmarquinos, respecto al paso de este héroe libertador por esta zona. Pero luego, continuando con nuestras clases, Bolívar se traslada a Rancas. Ahí se encuentran todas las tropas. El 2 de agosto de 1824, Bolívar pasa revista a sus tropas y les da una famosa arenga, donde Bolívar alienta a sus tropas y les dice: soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha encargado a los hombres, la de salvar a un mundo entero de la esclavitud. Eso les dice a su tropa para infundirles valor, para infundirles coraje. El 6 de agosto de 1824 se inicia la batalla. Bolívar quería sorprender a los realistas y trata de mover sigilosamente a su ejército para tomarlos por la retaguardia. Y Canterac se dio cuenta que Bolívar dirigía a sus tropas, y más o menos a las 4 de la tarde los españoles esperaban en la pampa de Junín, mientras que las tropas de Bolívar estaban en el cerro de Chacamarca. Hoy día ustedes ya saben que Chacamarca es un santuario histórico donde se llevó a cabo la batalla de Junín. Entonces Bolívar ordena que se comience la batalla. Fue un ataque, fue una guerra en la que solamente se utilizaron sables y espadas, no se utilizaron armas de fuego. Por eso la historia le llama a la batalla de Junín la batalla sin humo. El general patriota Lamar ordena al general Rasuri que le diga al comandante Suárez, Isidro Oro Suárez, que salve a ese cuerpo como pueda. Y Rasuri le miente a Isidoro Suárez y le dice, por orden de Lamar, que cargue usted de todos modos. Este es el momento de aprovechar y ataque usted por la retaguardia. Y Suárez lo hizo, sin dudar, porque los militares acatan las órdenes que le dan sus superiores. Y Canterac es sorprendido por Isidoro Suárez y se da cuenta que su regimiento estaba cayendo, y comienzan a huir por los pantanos de la Pampa, y finalmente el ejército español se retira vencido, y es un triunfo para el ejército patriota. Hay que destacar en esta batalla, jóvenes, el papel que desempeñaron don Isidoro Suárez y los húsares de Junín, quienes son los que atacaron y hicieron posible el triunfo del ejército patrio. Y en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre, desde el Cusco, la Serna empieza a organizar su plan para vencer a Bolívar. Mientras tanto, Sucre, con su ejército, ya estaba llegando a Andahuaylas. Bolívar, después de Junín, decide regresar a Lima porque se encontraba enfermo y decide tomar el control de la capital. Estaba muy enfermo. A inicios del año 1824
Sucre llega hasta Ayacucho. Esto es los primeros días del mes de diciembre. Sucre llega a Ayacucho, donde estaban ya organizándose el ejército español. Y el ejército español sorprende y ataca a Sucre en la batalla de Matará, o también conocido como la batalla de Colpahuayco, el 3 de diciembre de 1824. Sucre tuvo que iniciar una retirada rápida para no comprometer a su ejército, pero ya los españoles los habían cercado en la pampa de la Quinua. La batalla final para expulsar a los españoles ya estaría cerca. Y la mañana del 9 de diciembre, luego que los soldados se recuperaran de esta huida, han tenido que escapar para no ser atacados por los españoles, Sucre sabía que la batalla se iba a iniciar. También arenga a sus soldados y les dice: de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar nuestra admirable constancia. Y las tropas patriotas estaban conformadas de la siguiente manera. La infantería estaba dividida en 3 divisiones, a cargo de los militares patriotas Jacinto Lara, José María Córdoba y José de la Mar. Y la caballería estaba dirigida por Guillermo Miller. Los españoles estaban bien posicionados en el cerro Condorcunca. Se inició la batalla con la decisiva participación de los montoneros ayacuchanos, que estaban al mando de Marcelino Carreño. En esta batalla es herido el virrey La Serna, y con esto se da la rendición del ejército español y la expulsión definitiva. En esta batalla es cuando se firma la capitulación de Ayacucho entre Sucre por el ejército patrio y Canterac por el ejército español. Esto se da 2 días después de la batalla, el 11 de diciembre de 1824. ¿Cuáles eran los puntos principales? Los españoles residentes reconocen la independencia del Perú. El Perú acepta pagar una deuda a los españoles por esta batalla. El ejército peruano iba a reconocer los títulos nobiliarios y respetar las propiedades de los españoles que se quedaban en el Perú. Y España se compromete a desocupar militarmente el Perú. Deja todas las guarniciones, pero con los gastos pagados para que se vayan a España. Sucre acepta las condiciones y los españoles se van. Se terminaron las batallas. El Perú es libre e independiente después de Junín y Ayacucho. Bolívar es aclamado como héroe en todos los sectores sociales. Tal era la alegría de la época que Bolívar tuvo que quedarse en el Perú, a pesar que ya había renunciado ante el Congreso como dictador del Perú. Pero su renuncia no fue aceptada y se le dio un amplio mandato. Entonces Bolívar empieza a planificar su segundo sueño, que era la unión de los pueblos americanos en un solo estado federativo. Para ello convoca al Congreso de Panamá el 7 de diciembre de 1824, con la finalidad de que todos los estados americanos hagan una sola gran nación. Pero fue rechazado por varios países. Chile y Argentina no aceptaron. Y el Congreso de Panamá fue un fracaso. Los Estados Unidos y algunos países europeos se oponían también a esta federación para formar un país muy poderoso. Ante el fracaso de esta idea de unificar a los pueblos americanos, quiso unir a los países que él los había liberado en la denominada Federación de los Andes, para la cual él hace su constitución vitalicia para unificar Perú, Bolivia y la Gran Colombia. También tuvo un gran rechazo por varios sectores de los 3 países, porque Bolívar quería instaurar aquí un gobierno similar o muy parecido al de Napoleón. Ante el rechazo de sus propuestas tuvo que retirarse del Perú. Pero hay que destacar que la constitución vitalicia fue promulgada, pero también obtuvo un gran rechazo. Duró muy poco. Bolívar se retira del Perú en 1826 y dio paso a la Junta de Gobierno que presidió don Andrés de Santa Cruz, y este convoca a un segundo congreso. Luego, en el Perú, la clase criolla que había recibido educación, era la clase dominante de la época, debería asumir
el gobierno, pero no han tenido la capacidad, y ante esta incapacidad de la clase dominante, ¿quiénes toman el poder? Los militares. A ese proceso se llama el primer militarismo, en la que todos los militares que habían participado en la guerra por la independencia creían tener el derecho para gobernar. Pero esa clase vamos a ver la próxima. Hoy día hasta aquí llegamos, jóvenes, estudien y muchas gracias.